Más de Mega Noticias MX. Oigan, me da muchísimo gusto recibir en este espacio, aunque realmente me gustaría no tener que platicar de estas cosas para que no existan o que no existieran. Sin embargo, son una realidad. Y les decía, este tipo de violencia ya es añeja, ya tiene mucho tiempo que ocurre en contra de las mujeres, en contra de sus hijos. Sin embargo, ahora tiene un nombre como tal, y lo que se está buscando es que sea visible y sobre todo que se aplique la ley a quien se tenga que aplicar. Saludo con gusto a Jennifer Seifer. Ella es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Jennifer, gracias por esos minutos con la audiencia de Mega Noticias. Y bueno, a ver, yo leía que es muy difícil cuantificar los casos que existen actualmente en nuestro país de violencia vicaria. Sin embargo, ustedes tienen una cifra, no sé si estimada, o los casos que ustedes tienen detectados en todo el país. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Mitzi. Sí, nosotras tenemos en el frente ahorita, el último corte que hicimos fue 2,600 mujeres registradas con nosotras, con casos, expedientes, revisando todo, son casos que ya estamos viendo nosotras. Trabajamos en conjunto con muchas colectivas alrededor de la República Mexicana, además de tener nosotras representación en todos los estados, y nosotras estamos estimando que hay ahorita entre 8 o 9 mil casos activos de violencia vicaria, que nosotros podemos calcular un poco de lo que hemos nosotras visto con otras colectivas, pero oficialmente nuestro número es 2,600. Hablábamos hace unos momentos de algunas de las características que tiene particularmente este tipo de violencia, y una de las principales es ejercer presión y violentar a la mujer a través de los hijos. Si nos pudieras platicar en términos generales lo que significa, porque quizá haya mujeres dentro de la audiencia o haya personas en general que lo están viviendo en esos momentos e incluso no han solicitado asistencia jurídica, no han solicitado algún tipo de asesoría que las pueda pues sacar de puede llegar a convertirse incluso en un círculo vicioso. Claro que sí, es importante entender que la violencia vicaria no empieza con una sustracción, no es el hecho de sustraer y manipular y coercionar a nuestros hijos, empieza mucho antes. Estamos viendo y detectando, lo tenemos muy bien detectado, que esta violencia empieza desde el noviazgo, continúa con el matrimonio o cualquier situación en la que se encuentre la pareja, cuando todavía ni siquiera hay hijos, incrementa, y cuando nosotros nos queremos separar de nuestro agresor, porque eso es lo que sucede, queremos alejarnos de este ambiente de mucha agresión y de mucha violencia, y alejar a nuestras hijas e hijos también de este ambiente de violencia, es cuando empieza la peor parte de la violencia vicaria, que ahora sí en ese momento es la manipulación, la sustracción de los niños, y estos procesos eternos que nosotros le llamamos un terrorismo legal, porque creo que no hay otra palabra para poder describir todo por lo que pasamos nosotras, las mujeres, al estar lejos de nuestros hijos, ¿no? Entonces es un cúmulo de violencias, y que estamos viendo ahorita una de las partes más graves, que por supuesto que los niños son los más afectados, y que está terminando también en feminicidios de mujeres que forman parte de estas colectivas. Por supuesto, porque al final me parece que los agresores ven que no les pasa nada en todo este proceso. Tú decías que incluso la violencia inicia desde el noviazgo, el matrimonio, o incluso irse a vivir juntos. Con otros tipos de violencia, quiero entenderlo así, con otros tipos de violencia inicia, pero ya después se convierte en violencia vicaria. La violencia vicaria es la acumulación de todo esto, ¿no? Todas estas violencias pueden estar, ya se encuentran en la ley, por supuesto, pero y todas tienen algún cierto castigo o consecuencia, y lo digo entre comillas porque ya sabemos que la mayoría de estos delitos no tienen consecuencia real, porque si no, no lo harían. Pero esta violencia vicaria es la acumulación, es decir, sí empieza con esta violencia doméstica o intrafamiliar, crece, nos violentan a nosotros, en muchos de los casos a los mismos niños dentro de este contexto de familia, y cuando queremos separarnos y alejarnos es cuando incrementa esta violencia. Hay unas estadísticas a nivel mundial que dicen que cuando una mujer se quiere separar o alejar de su agresor, y es importante detallar y enfatizar que esta ley, esta violencia
es generada por hombres violentos y agresivos, que cuando se quiere separar a una mujer de su agresor, la violencia incrementa. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de que este señor, este agresor, siga cometiendo este delito o esta violencia en contra de la mujer y ya no puede ejercer el control y el poder, que es lo que ellos hacen a través de todas las violencias antes mencionadas. Ya hay varios estados que le entraron al tema, que se ha estado revisando y que ya está tipificado como tal dentro del Código Penal, pero hace falta todavía, Jennifer, que se haga algo a nivel federal. Sí, definitivamente. Hemos estado tratando de atacar, creo que los dos, pues sí, como todos los frentes posibles. Hemos estado yendo a todos los estados para poder presentar la iniciativa. Hay 30 iniciativas presentadas en 30 estados, de los cuales 18 ya se encuentran aprobados, pero únicamente 9 están tipificados. Nosotros presentamos también una iniciativa en lo federal, con la Cámara de Diputados Federal y en el Senado. Y estamos esperando realmente que también pase ese proceso y estamos tratando de atacar de parte de todos los frentes. Y lo más importante de todo es entender que con una ley no es una varita mágica que va a solucionar esto, sino se solucionan los problemas de violencia institucional tan graves que hay en este país, ¿no? Sí, y lo hemos hablado en otras ocasiones. En nuestro país no tiene un problema específicamente de leyes, o el problema tan grave no es de leyes, sino de la falta de aplicación y que exista de verdad una justicia para las víctimas en muchos rubros, no solamente en este del que estamos hablando, de la violencia vicaria. ¿Qué ha hecho falta para que más estados se pueda tipificar y para que también a nivel federal sea una realidad? A nivel estatal, creo que lo que ha faltado es voluntad de parte de las personas que pueden hacer realidad que esta ley sea pues una vez más una realidad en estos estados. Vemos estados demasiado machistas y con demasiado control de poder, y desgraciadamente en estos estados tenemos nosotras mamás víctimas de violencia vicaria que sus propios agresores se encuentran también en el poder, ¿no? Entonces, específicamente, tenemos muchos problemas en Jalisco, en Nuevo León, en Tabasco, en Chiapas, en donde estamos encontrando que muchos, como lo decía, muchos de los agresores mismos son los que muchas veces nos frenan estas iniciativas. Y a nivel federal, creo que como es un proceso un poco más largo y pasa por un proceso un poco más complicado, es por lo que ha tardado, pero no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que sea una realidad a nivel federal. Sí, sobre todo por lo que mencionabas hace unos momentos, es decir, esta violencia no es solo o no solo puede llegar a quedar en la violencia que se ejerce a través de los hijos o de familiares, sino incluso puede llegar hasta el feminicidio y en un país en el cual muchas mujeres mueren diariamente y que no se ha volteado a ver realmente el tema, pues es verdaderamente una desgracia. Jennifer, ya nada más para concluir esta conversación, esta violencia, este tipo de violencia, así como la hemos descrito, ¿únicamente se aplica a mujeres o hay mujeres que también la ejercen a los hombres? Esta violencia únicamente la puede ejercer un hombre. Está ahorita considerada dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia por muchas características. No decimos que no puede haber una violencia similar, no decimos que no puede haber mujeres que sean agresoras ni mujeres que también obstruyan el vínculo con el papá. Lo hay, lo existe, es un delito, ya existen las leyes, se puede denunciar, pero esta específicamente es una ley que pueden ejercer únicamente los hombres por las características que comentaba de la acumulación de las violencias, también la desigualdad. Es una ley que es de carácter especial pero temporal, es decir, hasta que no exista una igualdad y una equidad de género como lo tendría que haber para poder ser algo equitativo, no se puede ver como una violencia que también puedan ejercer los hombres por diferentes factores, ¿no? Sí, totalmente. Hay que seguir hablando de este tema, sobre todo porque seguramente, lo decía hace unos momentos, hay mujeres que tal vez nos están viendo que no saben que está pasando por este tipo de violencia, o que lo saben y que no saben a dónde acudir. En todas las redes sociales están ustedes como Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ¿verdad, Jennifer? Para que las puedan buscar, ya nada más brevemente, si nos lo recuerdas. Claro que sí, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, ahora sí que todas las redes, como Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Y nuestra página web es www.fnv.mx.
F de foca, N, C de casa, D, .com y ahí también pueden redirigirse a todas nuestras redes sociales. Así es, para que sepan que no están solas y que si necesitan asesoría, necesitan ayuda, todos ellas y otras colectivas más se suman a esta situación. Gracias, Jennifer Seifer, por estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti. Ahí tiene usted los datos y sobre esto hay que hablarlo más y por supuesto aquí en Mega Noticias, por eso tocamos este tipo de temas. Vamos a ir a la pausa, pero de regreso los deportes ya están listos.